Juan Manuel Santos, actual presidente de Colombia, optó por aliarse con Germán Vargas Lleras para repetir en la Casa de Nariño. Los dos vienen de familias arraigadas en el poder. Su ventaja es que manejan la mermelada. Su desfavorabilidad que el Centro Democrático los tiene acorralados con sus fichas Marta Lucía Ramírez, Oscar Iván Zuluaga y posiblemente Enrique Peñalosa. Está por otro lado la izquierda con Clara López, presidenta del Polo, y Aida Bella de la UP, que empiezan a ganar adeptos, aunque no recibieron el aval total de importantes figuras como Jorge Robledo y Carlos Gaviria, quienes creen que se debió buscar a alguien que sumara a otros sectores. Lo cierto es que por ahora solo se sabe que Santos promete más neoliberalismo con paz, el Centro Democrático lo mismo, con cárcel para las FARC, Peñalosa menos TLC y fortalecimiento de la producción nacional, y Clara López que en el campo haya tecnología, agrónomos, médicos y maestros para propiciar bienestar y desarrollo. Aún falta comunicación para que los electores conozcan las diferencias de fondo y tomen decisiones. Mientras tanto, en Chile se acaba de reelegir Michelle Bachelet, quien propuso más impuestos para zanjar diferencias sociales, y en Salvador ganó el Frente para la Liberación Nacional Farabundo Martí en medio de protestas por falta de dinero para financiar pensiones. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema, hace 8 días fueron las elecciones parlamentarias, ahora se avecinan unas trascendentales para el futuro del país. El tema de la paz sigue jugando como pieza clave. Las elecciones a la presidencia de la República, empiezan a sonar las encuestas, los diferentes candidatos, opciones para vicepresidente. Y es que en América Latina se está moviendo el escenario de los ejecutivos, de los presidentes, de quienes llevan las riendas de los países, con una mirada más hacia la ciudadanía, el tema de derechos humanos, al tema de la educación, la reivindicación de los más excluidos. Eso es lo que va a suceder en nuestro país en las próximas contiendas electorales a la presidencia de la República. Pues para hablar sobre este tema nos acompaña a esta hora Alfer Rojas. Él es investigador en ciencias sociales y experto en estudios políticos. Mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Omaira. Alfer, ¿cuál es el panorama que se visualiza en este momento cuando empiezan como a construirse las fórmulas a la presidencia de la República? Ya estamos viendo candidatos más perfilados de acuerdo a las encuestas, que ya se han inscrito, por supuesto, ante la registraduría con sus respectivos vicepresidentes. Bueno, habría que decir en primer lugar, y es importante analizarlo en gran contexto, que se ha producido una gran coincidencia en elecciones en toda la región, en Argentina, en Chile, en El Salvador, etcétera. Recientemente en México, en Venezuela, en Ecuador, ¿sí?, que está tratando de reacomodar el sistema político de la región, los vasos comunicantes que integran el sistema político de la región, está moviéndose. Esos vasos comunicantes tienen una característica especial. Los actores importantes de toda la región se han movido hacia un sistema alternativo, distinto del neoliberalismo. Están buscando un retorno o un avance hacia el socialismo democrático en los distintos países de la región. Chile, que se había apartado, ha regresado con Bachelet. El Salvador acaba de elegir a Salvador Sánchez Serón. Pero todas han tenido unas características. Tiene una derecha, ¿sí?, de oposición muy fuerte, y en todas ellas ellos se han quejado de que han perdido por fraudes electorales. Aquí lo ha hecho a su turno el expresidente Uribe. Sí. En El Salvador lo hizo Norman Quijano. Sí. Bueno, en Venezuela lo hizo Capriles. De manera que esas son características más o menos familiares en la región donde se han producido eventos electorales. Aquí en Colombia, en mayo, habrá elecciones para presidente de la República. Como se sabe, hay varios candidatos que han presentado su nombre a
opinión pública para buscar hacer su campaña electoral desde distintos partidos. Alfred, permítame, lo interrumpo, pero ¿cuál es el perfil que requiere en este momento Colombia? Por supuesto, el presidente Santos se está reeligiendo. Según las encuestas, viene un candidato del Partido Verde, de la Alianza Verde, muy fuerte, que podría ganarle en la segunda vuelta, pero hay otros candidatos, mujeres, Polo Democrático, también tenemos del Partido Conservador, el mismo candidato del Centro Democrático. ¿Cuál es el perfil específico que requiere este país? ¿Se encuentra en ese panorama? El país tiene que adaptarse a los cambios democráticos que se están dando en América Latina. Este país está aislado del sistema político regional, de manera que tiene que buscar la posibilidad de elegir una persona o personas que estén de acuerdo con ese sistema socialista, democrático. Yo diría que en buena hora se ha presentado la unidad de izquierda a través de estas dos importantes damas, Clara López y Aída Bello. Se presentan con una característica bien importante. El candidato verde progresista o de la Alianza Progresista viene impulsado por una consulta popular interna y así logra con 2 millones y pico proyectarse en unas encuestas, ¿sí?, que la dan casi como una elección previa, ¿sí? El candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, viene impulsado por la votación de Álvaro Uribe, que es muy importante. Y mientras que las dos candidatas de la izquierda vienen impulsadas simplemente por una fórmula creada postelectoralmente. Sí. Los otros son anteriores, ¿sí? Vienen construyendo su candidatura antes de las elecciones. Ellas construyen una fórmula de unidad postelectoral, lo cual es muy importante porque el solo hecho de presentar una fórmula unificada les ha dado un salto en las encuestas muy importante. Pero ¿cuáles son esos elementos básicos? Porque obviamente todos están hablando del tema de la paz, que es el tema obligado de campaña, pero ¿cómo van a aterrizar ese proceso de paz que se lleva en La Habana, Cuba? ¿Es el presidente Santos el adalid de este proceso? ¿Puede llegar otro candidato? El tema de la reforma a la justicia, que es un tema clave que, bueno, tuvo sus obstáculos durante este Ejecutivo y que empieza ahora a moverse con la elección del nuevo Congreso de la República, pero hay temas muy importantes, el derecho de las víctimas, todo este tema social tiene y cobra vigencia absoluta para el próximo presidente de la República. Lo importante ahí es que los grandes temas entren en juego en el debate, en esta campaña electoral. Es decir, no va a ser una medición de personas simplemente, sino de programas, de proyectos. Como hablas tú, Omaira, lo más importante es que se agudice la confrontación intelectual de cara al país, ¿sí?, en temas como la salud, la educación, el tema agrario y la paz. Bueno, el agrario es básico, claro. La paz, exacto. Es que nos están presentando unas falacias a través de los candidatos, de las fórmulas presidenciales. Por ejemplo, el señor Peñalosa esconde su posición neoliberal bajo un supuesto movimiento ciudadano, ¿sí? Y sus partidarios les dicen, bueno, le perdonamos a usted lo que sea, el todo es que no se una con Uribe. Pero habría que decirle, pues el peligro no es Uribe, es el modelo Uribe. El modelo Uribe. A Uribe lo pueden llevar, extraditar, ¿sí? En justicia lo deberían hacer, extraditarlo, ¿sí?, y encerrarlo en una celda de 4x4 donde están todos los grandes criminales del mundo. Mientras existan seguidores de su modelo. Exacto, pero mientras subsista el modelo, aquí seguirá lo mismo, ¿sí? Un modelo que es combinado no solamente con el proceso, un proceso tremendo de acumulación,
¿sí? Y de apartheid social, sino de violencia, una violencia tremenda, como la que tenemos hoy en el país, además degradada, con hornos crematorios, con casas de piques. Entonces, hacemos una pausita y ya regresamos en Contrastes. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Alfer, ¿qué tanto daño le hacen las encuestas a los procesos electorales? Porque con gran facilidad se infla o se desinfla un candidato. No es que se hable tanto de las propuestas, de su plan programático específicamente para resolver temas cruciales para los colombianos, sino que se manejan de acuerdo un poco a los intereses de los partidos y de quien manda hacer la encuesta. sí, evidentemente las encuestadoras son empresas privadas, ¿sí?, que tienen sus intereses en el país, que tienen contratos. Antes de hacer las encuestas de política electorales, los encuestadores viven todo el tiempo haciéndole trabajos al Estado. Trabajan para Planeación Nacional, para el Ministerio de Agricultura, para el Ministerio de Minas, etcétera, etcétera, midiendo los comportamientos ciudadanos para el Ministerio de Defensa, etcétera, etcétera. Y ellos naturalmente le apuestan al posible ganador y lo impulsan, ¿sí? Eso es un proceso, digamos, sistémico, que empiezan con la selección del candidato en los clubes sociales, ¿sí? Y ¿cuál es el que tiene más carisma aquí? ¿Cuál es el que puede conseguir más apoyo económico entre nosotros? ¿Y cuál puede reportarnos más beneficios? Entonces empiezan a entrevistarlo en todas las emisoras y en los canales de televisión privados. Luego lo pasean como un figurín por la pasarela internacional y algún periódico de los Estados Unidos lo califica como un líder de Latinoamérica. Luego entonces aquí hacen una encuesta y lo proyectan. Ya tiene perfil presidencial. Sí, exacto. Entonces, luego el partido lo acoge, lo lanzan y listo, queda presidente o candidato presidencial y listo, viene la registraduría y hace su papel. ¿La gente le cree a las encuestas? ¿Termina votando por esos candidatos a los que la encuesta dice es el máximo ganador? ¿Podría pasar? ¿Se podría pelear en segunda vuelta como lo que está sucediendo en este momento, que están calentando motores las elecciones para la presidencia de la República y ya tenemos dos candidatos de acuerdo a la última encuesta de Datesco? Sí, la gente, aquí hay un déficit de cultura política democrática. La gente no sabe, no entiende el fenómeno. Cree que la política es simplemente votar cada 4, cada 2 años, ¿sí?, y que el resto de tiempo no se hace política. Cuando las élites del país la hacen todo el tiempo para asegurar los fines económicos, el proceso de acumulación de fortunas, ¿sí? Pero la gente de clase media y clase baja, digamos, no me gusta ese término, pero de los estratos populares, esa gente casi no hace política. Se está empezando a ver ahora, con las grandes movilizaciones, la presentación de pliegos unificados de los campesinos y la gente presentándose a elecciones contra grandes gamonales o contra grandes personajes adinerados. Eso está presentando como un despertar de la sociedad colombiana, ¿sí? Pero en términos generales, un país que tiene monopolios de medios de comunicación, ¿sí?, donde la gente allá en la provincia no ve más sino el canal del señor poderoso, Sí. no tiene opción, no tiene alternativas, porque esos canales no le presentan toda la información completa, no le presentan un abanico, ¿sí?, en todo el espectro de lo que existe,
sino que se lo presentan restringido. De manera que la gente sigue las encuestas, dice, porque el uno le dice al otro. ¿Sí? Eso se revienta, por ejemplo, con cultura política. Alfred, vamos a hacer una pequeña pausita, pero cuando regresemos hay 3 temas que son básicos y que se vivieron en las pasadas elecciones: la abstención, el voto en blanco y el voto nulo. ¿Cómo lo visualizamos para la próxima contienda electoral? Una pausa y regresamos. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. Alfred, 3 temas claves, definitivamente. La abstención, que superó las expectativas en esta pasada contienda electoral. El voto en blanco y el voto nulo. Yo usted lo escuchaba en algún escenario donde decía que aparentemente la ciudadanía de manera premeditada había decidido hacer su voto nulo. ¿Cómo se visualiza esto para la contienda presidencial? Yo creo que va a persistir, pero sin tanta capacidad. Hay unos abstencionistas profesionales, ¿sí? Pero hay una población que se abstiene en la medida en que no encuentra opciones. Pero además, también lo dije en alguna oportunidad, hay gente que entra a hacerlo de manera consciente. Por ejemplo, los votos nulos. Hay estudios que dicen que gran parte, por ejemplo, el 10% de un universo electoral determinado decide votar nulo. No es que se le extravió el candidato o marcó donde no era por torpeza, sino que decidió conscientemente decir, voy a anular este voto, simplemente porque necesita el certificado de que votó, sí, o por cumplir con un rito social de cada 4 años, ¿sí? ¿Pero se visualiza que el comportamiento va a ser similar? No. Generalmente las elecciones presidenciales atraen mucha más gente, ¿cierto? ¿Sí? A pesar de que las elecciones legislativas, las parlamentarias que llaman impropiamente, sí, porque aquí no hay parlamento, sino Congreso, entonces esas elecciones atraen muchísima gente por la compra y por el tete a tete que hace el candidato con su gente, ¿sí? Y, sin embargo, las presidenciales llaman mucho la atención porque son menores las opciones, ¿sí? Entonces la gente participa por partido, porque le interesa un tema del candidato presidencial, porque piensa que va a haber una opción de cambio, u otros piensan que vamos hacia atrás y es lo que les gusta, o el statu quo, ¿sí? De manera que esas opciones en lo del voto blanco no va a ser tan manifiesta. Pienso que los nulos se mantienen en ese porcentaje y los votos no marcados también. La maquinaria, por supuesto, si se movió fuertemente para las elecciones de Congreso de la República, para las presidenciales eso sí iba a todo vapor. La compra de votos fue un fenómeno absolutamente ilimitado y vergonzoso en estas elecciones. Uno supondría que trasladamos un poco, pero en otras condiciones para las presidenciales. ¿Es este el movimiento? ¿Es esta la pieza como se juega en este ajedrez político? Sin duda, pero ya no va a haber tanta compra de votos. Sin duda, porque son líneas nacionales, ¿no? No les toca a los candidatos regionales directamente, ¿sí? Hay muchos que juegan al interés nacional, claro, pero ellos ya están elegidos. Uh-huh. Ya pero aquí ya juegan un papel súper clave, porque además tienen que responder a las necesidades de su partido en las presidenciales. Eso depende del liderazgo del candidato. Si el candidato no tiene un buen liderazgo frente a los actores regionales, está perdido.
Porque mire, en este momento los senadores elegidos están en vacaciones, la mayoría, ¿sí? Ayer estuve escuchando en una emisora universitaria que estaban llamando a senadores de cada región y ya estaban fuera del país. De manera que en este momento en que los necesitan los candidatos presidenciales, ellos no están ahí. De pronto vendrán a agitar las masas, pero es el candidato, el presidente, el candidato presidencial el que tiene que mover a la opinión. Hay un tema que preocupa fuertemente y es la legitimidad. Uno, de este Congreso, porque obviamente está en tela de juicio. Hay quienes manifiestan que el software de la registraduría no fue tan óptimo como se preveía, tanto así que la Procuraduría ha dicho que se debe hacer. Se va a solicitar el reconteo de las urnas y los votos. Para muchos partidos se perdieron miles de votos que obviamente equivalen a tener nuevas curules en el Congreso de la República. ¿Qué va a pasar en las presidenciales? ¿Vamos con el mismo software, las mismas dificultades? Porque si hoy la legitimidad del Congreso está un poco en duda, ¿qué tal si nos sucede en las presidenciales? Bueno, mire, habría que decirlo primero, es que hay 3 fases en las distintas modalidades del fraude. Hay un fraude afuera, hay un fraude a la puerta y hay otro fraude adentro de la registraduría. El de afuera se mueve comprando conciencias, comprando votos, ¿sí? Y segundo, el de la puerta de entrada a la registraduría es comprando los jurados. El de adentro es el software, ¿sí? Hay una declaración que dio Rafael García, el jefe de informática del DAS, a Telesur. ¿Sí se puede nombrar? Sí. Bueno, entonces, Telesur, Rafael García sostuvo que la plataforma Esperanza, que después se vio aquí en Andrómeda, ¿sí? Fue utilizada por los paramilitares y el DAS en las elecciones de 2002 para hacer ganar al doctor Álvaro Uribe Vélez, ¿sí? Y él explica que había 3 modalidades de constreñimiento. Había un constreñimiento armado en que llegaban los paramilitares a los pueblos pequeños, marchaban de noche, vestidos de negro, armados, y alguien pasaba entregándoles un volante diciéndoles que había que votar por Álvaro Uribe para presidente. El segundo era directamente con los jurados, reclutando jurados y comprándolos. Y el tercero con el software de la plataforma Esperanza, que es la misma que está ahora, ¿cierto? Habría que decir una cosa. En las elecciones del 2010 iban cabeza a cabeza, luchando por la candidatura, por la presidencia de la República, Juan Manuel Santos, el actual presidente, y Antanas Mockus, el profesor Antanas Mockus. Y en un momento dado se oyó que el presidente de la República fue a almorzar con el presidente del sindicato de la registraduría y que JJ Rendón estuvo las últimas 24 horas en la oficina de informática de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y entonces una situación que estaba prácticamente ganada por Antanas Mockus, la revertió Santos, primero con un fenómeno de publicidad perversa, que fue que le acercaron la cámara, le enfocaron una cámara a una mano nerviosa de Antanas, ¿sí? Y al otro día todos los medios de comunicación empezaron a hablar de la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Y todos esos fenómenos se conjugaron para que Santos ganara. No puedo decir si hubo fraude ahí, pero hay unos elementos que levantan muchas sospechas sobre eso, ¿sí? Lo mismo que sobre las elecciones de Uribe. Sí. ¿Sí? Y ahora que pasan las del Congreso de la República con todas las irregularidades y pasamos a las presidenciales, ¿estamos repitiendo la historia? Estamos en una situación muy compleja, muy compleja.
Y a mí me parece que el hecho de que algunos candidatos hayan solicitado la intervención de la OEA es acertada, ¿sí? Y de que inviten a la Fundación Carter y a otros, ¿sí? Porque en Colombia, pese a que se han hecho inversiones cuantiosísimas en el proyecto de modernización electoral, tecnológica electoral, no se ha podido superar el problema de que siempre hay un preconteo que anuncia unos ganadores y al siguiente momento los escrutadores dan por otra conclusión. Profesor, ya para terminar y rápidamente, ¿qué función van a cumplir los vicepresidentes? Lo que ocurre es que la Constitución no prevé algunos roles especiales del vicepresidente, sino que le asigna al presidente de la República otorgarle o conferirle unas funciones específicas. Angelino estaba dedicado supuestamente por el presidente para que defendiera los derechos humanos, para que fuera una especie de gran procurador sobre los derechos humanos. Pero los anteriores han tenido muchas dificultades. Este también una confrontación por su estirpe social, por su origen político. Es decir, no tenía nada que ver con la estatus político del presidente, ni con el modelo de gobierno, ¿sí? De manera que ahora sigue funcionando igual. ¿Tienen relación temática o algunos están respondiendo a intereses y necesidades externas de los candidatos más que en otros partidos cercanos? ¿O seguirán siendo un poco una rueda suelta ahí frente a los gobiernos? No, yo creo que dada la experiencia reciente, no, ellos ponen votos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del presidente Santos, pienso que Germán Vargas Lleras fue un fracaso como fórmula electoral para las elecciones pasadas. Mil gracias por acompañarnos, por ayudarnos un poco a visualizar este campo que se avecina para los colombianos, pensar realmente qué tipo de presidente es el que queremos que gobierne los próximos 4 años, cuando el tema social es crucial y hemos visto diferentes movilizaciones de diferentes sectores todos los días diciendo y reivindicando, exigiendo que los gobiernos de turno respeten sus derechos fundamentales. Mil gracias nuevamente por acompañarnos. A usted, Omaira, muy amables. Nos reencontramos el próximo domingo de 1:30, recuerden nuevo horario de 1:30 a 2 de la tarde, aquí en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día, hasta luego.